viste en el cine. Las películas te hicieron creer que los orcos nacían del barro, como monstruos de arcilla fabricados en masa, en un proceso limpio y mágico. Pero eso es una mentira piadosa. La verdad que J.R.R. Tolkien ocultó en sus archivos más profundos es una atrocidad insoportable, un crimen de guerra a escala cósmica. Porque en la Tierra Media, el mal no tiene el poder de crear vida, solo tiene el poder de corromperla. Hoy desclasificamos el origen prohibido de los orcos. Para entender el terror, tenemos que retroceder al principio de los tiempos. Mucho antes de que existiera el sol, los primeros elfos despertaron en la más absoluta oscuridad, bajo un cielo iluminado únicamente por las frías estrellas de Cuirienen. Eran seres perfectos, inmortales y llenos de luz. Pero no estaban solos. Morgoth, el primer señor oscuro y maestro de Sauron, los descubrió antes que los mismísimos dioses. No lanzó un ejército contra ellos, envió sombras, jinetes oscuros y espectros que acechaban en los límites del bosque. Si un elfo se alejaba demasiado de las aguas luminosas, desaparecía en silencio. Fueron cazados uno a uno, arrastrados vivos hacia las entrañas de la tierra, y allí, en la negrura de la fortaleza de Utumno, comenzaría el verdadero infierno. Bienvenidos a los pozos de Utumno, un abismo subterráneo donde el tiempo no existía. Aquí, los elfos capturados fueron encadenados en la oscuridad absoluta, rodeados por el fuego y la ceniza. Morgoth no quería simplemente matarlos, quería destruir su esencia. Durante siglos interminables, estos prisioneros fueron sometidos a artes oscuras, terror psicológico y una lenta y metódica corrupción física. Sus cuerpos hermosos e inmortales fueron destrozados y moldeados una y otra vez mediante la magia más negra. Su luz interior fue asfixiada. Poco a poco, fueron inyectados con un veneno peor que la muerte, el odio puro. Odio hacia los dioses que los abandonaron, odio hacia la luz de las estrellas y sobre todo, un asco insoportable hacia sí mismos, hasta que sus mentes se quebraron por completo y en su locura final terminaron adorando ciegamente al mismo amo que los había mutilado. Así, en el pozo más profundo de la agonía, nació el primero. Para comprender la verdadera magnitud de esta tragedia, hay que entender la regla de oro del universo de Tolkien. Solo el Dios Supremo, Eru Ilúvatar, poseía la llama imperecedera, el poder de dar vida real y libre albedrío. Morgoth, a pesar de todo su poder divino, era estéril. Podía destruir, podía torcer, podía corromper, pero jamás podría crear nada por sí mismo. Y eso lo consumía de envidia. Los orcos no fueron creados para ser simplemente soldados eficaces. Fueron diseñados para ser una burla viviente, un insulto escupido a la cara de los dioses. Morgoth tomó a los elfos, los seres más hermosos, inmortales y sabios de la creación, y los retorció hasta convertirlos en un reflejo grotesco de su propia miseria. Les arrebató la gracia, sustituyó su amor por las estrellas por un terror paralizante a la luz del sol y condenó su linaje para siempre. Pero aquí reside el mayor horror del Señor Oscuro.
Cada vez que Morgoth miraba a sus ejércitos de orcos, no veía un triunfo, veía el recordatorio constante de su propia impotencia. Sabía que eran copias baratas, marionetas rotas, y por eso Morgoth los odiaba profundamente. Y los orcos, en el fondo de su ser corrompido, también lo odiaban a él. Esto nos lleva a la pregunta más perturbadora de toda la Tierra Media. Un enigma que divide a los eruditos y que te invito a debatir en los comentarios. Si los orcos son, en su esencia más profunda, elfos corrompidos, ¿qué ocurre exactamente cuando un orco muere en el campo de batalla? Sabemos por el lore que el alma de un elfo es inmortal. Al perecer, su espíritu viaja a las estancias de Mandos, el inframundo divino, para descansar, purificarse y reencarnar. Pero, ¿y los orcos? ¿Acaso las almas putrefactas, rotas y llenas de odio de estas criaturas viajan a los mismos salones sagrados que los seres de luz? ¿Tienen los Valar el poder, o siquiera la voluntad, de sanar a una criatura cuya alma ha sido triturada durante milenios? ¿Pueden ser redimidos? ¿O, por el contrario, están sus espíritus condenados a vagar como sombras miserables por el vacío, atados para siempre a la voluntad de su torturador, incluso después de que sus cuerpos son destruidos? Tolkien, siendo un hombre de profunda fe, se aterraba ante su propia creación. La idea de una raza inteligente nacida sin posibilidad de salvación le atormentaba. Y esa duda lo cambiaría todo. Tolkien pasó sus últimos años obsesionado con este dilema moral. Sabía que si los orcos eran elfos, heredarían su inmortalidad. Pero en las guerras de la Tierra Media, los orcos envejecían y morían fácilmente. La matemática no cuadraba. Así que en sus textos más tardíos, el profesor intentó reescribir la historia. Teorizó una segunda opción. Los orcos no eran elfos, sino hombres. Propuso que Morgoth secuestró a las primeras tribus humanas que despertaron en el este, corrompiendo sus almas mortales. Esto resolvía el problema de la mortalidad, pero creaba uno nuevo. La línea temporal se rompía por completo. Los orcos existían mucho antes de que el primer hombre respirara. Desesperado por absolver a Dios de la creación de una raza condenada, Tolkien escribió una tercera y última teoría. ¿Y si los orcos no tenían alma en absoluto? ¿Y si eran simples bestias sin mente? Animales salvajes a los que Morgoth dotó de voz y odio mediante hechicería, como un loro que repite insultos en la oscuridad. Pero el autor murió antes de poder canonizar una respuesta definitiva, dejando el origen de los orcos como el secreto más oscuro y sangriento de su mitología. La próxima vez que veas las películas, la próxima vez que veas a un orco caer bajo la espada de Aragorn o el hacha de Gimli, no veas solo a un monstruo de arcilla. Míralo a los ojos, ve a una víctima, el resultado del crimen de guerra más antiguo y cruel de toda la Tierra Media. Una criatura a la que le robaron la luz de las estrellas, obligada a odiar su propia existencia hasta el final de sus días. Ese es el verdadero legado de sangre de Morgoth. Si este archivo desclasificado ha cambiado tu forma de ver el lore, es hora de que te unas a la guardia. Suscríbete al Centinela del Mito, activa la campana y ayúdanos a desenterrar la verdad. Pero la oscuridad no solo habita en la Tierra Media. Si crees que las creaciones de Morgoth son aterradoras, espera a ver las aberraciones que acechan en nuestros propios bosques nevados. Haz clic en el archivo en pantalla para conocer la enfermedad real detrás del Wendigo.
Nos vemos en la oscuridad, Centinela.